El pacto maldito. Autor: Carlos Ramos. En las profundidades de la selva de Jagua Gorda, un lugar remoto y misterioso, se cernía la leyenda del temible Bacá. El pueblo estaba rodeado de densos bosques y montañas, donde la vegetación se cerraba como un muro de espinas, y el silencio del lugar era interrumpido solo por los aullidos lejanos de los perros y los susurros del viento entre los árboles. Los habitantes del pueblo eran un grupo pequeño y unido, conocido por su fuerte creencia en las tradiciones y supersticiones. Cada noche, las historias del Bacá se contaban alrededor del fuego, y nadie se atrevía a aventurarse más allá de los límites del pueblo después del anochecer. Entre los lugareños se destacaba Carlos, un joven valiente y curioso. Siempre había sido escéptico de las historias del Bacá, considerándolas meros cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, una noche, mientras conversaba con su abuelo Mameño, este le reveló un secreto que cambió su perspectiva. «Carlos, escucha con atención», dijo su abuelo Mameño en voz baja. «Hace muchos años, yo mismo vi al Bacá. Fue una noche de luna llena, cuando me aventuré en el bosque en busca de una medicina para tu abuela María, quien estaba enferma. Vi a la criatura, con cuernos retorcidos y ojos que brillaban como brasas. Me quedé petrificado por su presencia, pero no me atacó. Solo me observó con una intensidad aterradora antes de desaparecer en la oscuridad. A partir de ese momento, Carlos se sintió intrigado y decidió explorar el misterio del Bacá por sí mismo. Convenció a su mejor amigo, Charlie, para que lo acompañara en una expedición nocturna al corazón del bosque de Jagua Gorda. La noche que eligieron era de luna llena, y el bosque parecía aún más impenetrable bajo su débil luz. Armados con linternas, se adentraron en la oscuridad, pisando con cuidado y escuchando los susurros del viento entre los árboles. El silencio era ensordecedor, y la tensión en el aire era palpable. A medida que avanzaban, comenzaron a sentir una presencia inquietante. Los aullidos de los perros aulladores se hicieron más intensos, como si estuvieran advirtiendo a los intrusos de un peligro inminente. Las sombras se alargaban y se retorcían, y los árboles parecían adquirir formas siniestras. Entonces, lo vieron. Surgiendo de la oscuridad, el Bacá apareció ante ellos, una criatura imponente con cuernos retorcidos y ojos que brillaban como brasas ardientes. Carlos y Charlie sintieron un miedo indescriptible, pero no podían apartar la mirada. El Bacá los observaba con una intensidad aterradora, como si leyera sus almas. En ese momento, Carlos comprendió que las historias del Bacá eran más que cuentos para asustar. Esa criatura era real y misteriosa, y su presencia inspiraba un temor ancestral. El Bacá finalmente dio media vuelta y se adentró en la oscuridad del bosque, desapareciendo como un fantasma. Después de su encuentro aterrador con el Bacá en las profundidades del bosque de Jagua Gorda, Carlos y Charlie regresaron al pueblo con el corazón palpitante y una inquietud profunda en sus almas. El miedo que habían experimentado seguía acechándoles, pero también había despertado en ellos una curiosidad inextinguible. Carlos, en particular, no podía quitarse de la cabeza el profundo misterio que rodeaba al Bacá. La criatura parecía ser más que un simple monstruo. Parecía poseer conocimientos ancestrales y un poder que iba más allá de la comprensión humana. Días después de su encuentro, Carlos tomó una decisión audaz. Decidió volver al bosque por sí mismo para enfrentar a la criatura una vez más. Esta vez, no iba en busca de miedo, sino de respuestas. Charlie trató de disuadirlo, pero Carlos estaba decidido a descubrir el secreto detrás de aquel extraño ser. En una noche de luna llena, Carlos se aventuró solo en el bosque. Llevaba consigo una lámpara encendida y un cuchillo que su abuelo Mameño le había dado. Caminó con cautela,
siguiendo el mismo camino que habían tomado la primera vez. El bosque estaba en silencio y la única luz provenía de la brillante luna llena. Después de un rato, Carlos sintió de nuevo la inquietante presencia del Bacá. La criatura emergió de las sombras con sus cuernos retorcidos y ojos centelleantes. Pero esta vez, Carlos no sintió tanto miedo como la primera vez. En cambio, lo miró fijamente a los ojos y habló con una determinación que sorprendió incluso a él mismo Bacá. «Sé que eres más que un simple monstruo», dijo Carlos. «¿Qué eres? ¿Por qué estás aquí en la selva de Jagua Gorda?» El Bacá observó a Carlos durante un largo momento antes de responder en un susurro profundo y grave. «Soy un guardián de los secretos ancestrales de este lugar», dijo el Bacá. «Estoy aquí para proteger y preservar la sabiduría que ha sido olvidada por la humanidad. Pero a cambio de mi conocimiento, a menudo busco un acuerdo, un pacto». «¿Qué tipo de pacto buscas?», preguntó Carlos, intrigado. El Bacá explicó que buscaba almas valientes y curiosas que estuvieran dispuestas a hacer un pacto con él. A cambio de su alma, el Bacá prometía riqueza y conocimiento profundo. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero la tentación era demasiado fuerte. Su deseo de riqueza y poder superaba su miedo. Después de una larga conversación, Carlos y el Bacá llegaron a un acuerdo. Carlos prometió dar su alma al Bacá a cambio de riqueza y conocimiento. El ser maldito extendió una mano y Carlos estampó su firma en un antiguo pergamino con sangre de sus propias venas. El pacto estaba sellado. Carlos regresó al pueblo, donde comenzó a acumular riqueza y poder de una manera que parecía mágica. Pero, a medida que pasaba el tiempo, empezó a darse cuenta de que el precio que había pagado era más alto de lo que jamás habría imaginado. Su alma estaba atrapada en un acuerdo con el Bacá, y la sombra de la criatura lo perseguiría el resto de sus días. El conocimiento que Carlos obtuvo también lo atormentó. Descubrió secretos oscuros sobre la historia del ser humano y las consecuencias de sus acciones. El Bacá, a pesar de su poder, no era un ser benévolo. Carlos, abrumado por la riqueza y el conocimiento que había obtenido a través de su pacto con el Bacá, se encontraba en su lujosa mansión, pero su alma estaba atormentada. No podía evitar sentir que había traicionado sus raíces y a su pueblo. No podía dormir y pasaba las noches inquieto, preguntándose si algún día podría liberarse del acuerdo que había hecho. Una tarde, mientras caminaba solo por los jardines de su mansión, Carlos recibió una visita inesperada. Su madre, doña Mercedes, llegó sin previo aviso. Carlos no había visto a su madre desde que se había alejado de Jagua Gorda en busca de riqueza y poder. Estaba emocionado pero también preocupado por lo que ella podría decir. Doña Mercedes, una mujer sabia y con una profunda conexión con las tradiciones del pueblo, miró a su hijo con ojos tristes y preocupados. Se acercó a él y lo abrazó con cariño, como si supiera que su hijo necesitaba consuelo. «Carlos», comenzó doña Mercedes, «sé que has obtenido muchas cosas a través de algún acuerdo ilícito, pero a un precio demasiado alto. Tu alma es un tesoro que no debería haber vendido. La riqueza y el conocimiento que has ganado son efímeros en comparación con la pureza de tu espíritu». Carlos no entendía cómo su madre sabía perfectamente de sus andadas, pero sabía que su madre tenía razón, pero también se sentía atrapado en su acuerdo con el Bacá. «El pueblo de Jagua Gorda te necesita, Carlos», continuó doña Mercedes, «necesita tu valentía y tu sabiduría para proteger sus tradiciones y mantener a salvo a nuestra comunidad. No eres solo un individuo, eres parte de algo más grande que tú mismo». Carlos finalmente alzó la mirada para encontrarse con los ojos llenos de sabiduría de su madre. Comenzó a comprender la profundidad de sus palabras y el valor de su legado.
Estaba dividido entre la tentación de la riqueza y el deseo de redimirse. ¿Qué puedo hacer, madre?, preguntó Carlos con voz quebrada. Doña Mercedes respondió con determinación: debes regresar a Jagua Gorda y encontrar una manera de anular ese pacto que has realizado. Puedes hacerlo, Carlos, pero necesitarás la ayuda de nuestro pueblo y la guía de los ancianos. El amor y la comunidad son más poderosos que cualquier acuerdo oscuro. Carlos asintió y decidió seguir el consejo de su madre. Sabía que enfrentar al Bacá y deshacer el pacto sería una tarea peligrosa y desafiante, pero era la única forma de liberar su alma y proteger a su pueblo. Juntos, madre e hijo se abrazaron una vez más, y Carlos se comprometió a regresar a Jagua Gorda y enfrentar su destino con valentía y determinación. Pocos días después, Carlos regresó a Jagua Gorda decidido a encontrar al Bacá y anular su pacto oscuro. El pueblo lo recibió con mezcla de alegría y preocupación, sabiendo que su tarea no sería fácil. Se reunió con su padre Milito, que era uno de los sabios ancianos del pueblo, y le compartió la historia de su acuerdo con el Bacá, buscando su sabiduría y orientación. Carlos estaba decidido a romper su pacto con el Bacá. La comunidad lo apoyó en su búsqueda y los ancianos realizaron rituales para atraer a la criatura. En una noche de luna llena, el Bacá finalmente emergió de la oscuridad. Carlos, con valentía en su mirada, se enfrentó al Bacá y declaró: Bacá, he vuelto para romper nuestro acuerdo. Quiero mi alma de vuelta. El Bacá observó a Carlos con ojos centelleantes, como si estuviera evaluando su determinación. Luego, con una voz profunda y grave, aceptó: así sea. Tu deseo es valiente, Carlos. Pero debes entender que no se puede romper un pacto sin consecuencias. Sin más palabras, el Bacá y Carlos se sumieron en un intenso haz de luz que deslumbró el bosque. Cuando la luz se desvaneció, tanto Carlos como el Bacá habían desaparecido. No quedaban rastros físicos de su presencia en Jagua Gorda, como si nunca hubieran existido. La comunidad quedó asombrada y desconcertada. Carlos había logrado su objetivo de romper el pacto, pero a un costo que nadie había previsto. La leyenda del Bacá se desvaneció en el olvido, y la historia de Carlos se convirtió en un misterio sin resolver. Nadie sabía lo que había sucedido con Carlos, y su desaparición en la selva de Jagua Gorda se convirtió en una leyenda en sí misma, recordando a todos que a veces las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias imprevisibles y malditas. Si el contenido es de tu agrado, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita. De esta manera nos motivas a seguir creando más contenido. Gracias.